Papá, el plan ha cambiado. Hemos tomado una decisión. Ya no irás a Alaska. Mi esposo quiere pasar tiempo a solas con su familia. La vibración del teléfono sobre la encimera de granito a las 6 de la mañana fue tan seca y aguda como un disparo que anunciaba el comienzo de una batalla entre un padre y la hija que una vez amé más. Me quedé inmóvil en la silenciosa cocina. El amanecer gris del día en que debíamos partir hacia Alaska se extendía por las paredes. Todo estaba listo. El equipaje estaba empacado. Las tarjetas de embarque estaban impresas, pero el mensaje que acababa de aparecer en la pantalla lo paralizó todo. Leí esas palabras una y otra vez. Cada frase sonaba suave, pero tan fría como un cuchillo clavado en mi pecho. Ni una sola disculpa. Ni una sola explicación satisfactoria. Solo una cruel orden enviada por mi única hija. Sentí una opresión en el pecho. Un dolor agudo me recorrió la columna. Este dolor no era el cansancio de la vejez. Era el colapso de la confianza. Era como si un constructor viera derrumbarse de repente la obra maestra a la que había dedicado toda su vida. La hija que había criado con mi sudor y mi sangre ahora me veía como un objeto desechable. Me apartó de su vida con una facilidad asombrosa. Miré alrededor de la cocina vacía. Este lugar había estado alguna vez lleno de la risa de Diane, mi difunta esposa. El crucero por Alaska no era simplemente unas vacaciones de lujo. Era su último deseo antes de cerrar los ojos para siempre. Diane quería que viera los glaciares eternos. Quería que descansara después de 40 años de trabajo agotador en obras de construcción. Le había prometido que lo haría realidad. Sara lo sabía perfectamente. Sabía lo sagrado que era este viaje para mí. Sin embargo, decidió pisotearlo. El silencio dentro de la casa era aterrador. Era como la quietud antes de que un rascacielos se derrumbe. No lloré. Mis lágrimas se habían secado hacía mucho tiempo, durante esos años de lucha en las obras de construcción. En cambio, una corriente helada recorrió mis venas. El dolor inicial rápidamente dio paso a una claridad absoluta. Me puse de pie. Coloqué el teléfono sobre la encimera. El suave golpe resonó en el silencio. Mis manos ásperas, cubiertas de cicatrices, se apretaron en puños. Estas eran las manos que habían cargado miles de toneladas de ladrillos y piedra. Estas eran las manos que habían construido la magnífica mansión de Sara. Estas eran las manos que habían firmado los cheques para comprarle autos de lujo a mi hija. Ahora, a los ojos de Sara y su calculador esposo Julian, estas manos eran una vergüenza. Yo era una mancha en la artificial elegancia de la familia Sterling. Pensaban que era viejo. Pensaban que estaba senil y que era fácil de manipular. Creían tener derecho a arrebatarme mi último sueño y entregárselo a extraños. Ese fue el mayor error de sus vidas. Me acerqué a la ventana y miré el amplio jardín delantero. El viento matutino soplaba con fuerza, haciendo mecer las ramas. Mi mente comenzó a trabajar con la precisión de un arquitecto experimentado. Una estructura que se había podrido desde dentro no podía repararse. La única solución era demolerla. Julian y Sara querían una batalla. Estaban a punto de sufrir una purga. Les mostraría la verdadera fuerza de un contratista experimentado. No recurriría a la violencia. Usaría los cimientos, las cláusulas legales y los recursos financieros que había construido para enterrarlos. Ellos mismos habían colocado los explosivos bajo los cimientos de su casa. Mi único trabajo era detonarlos. Metí la mano en el bolsillo y mis dedos rozaron la tarjeta de embarque impresa. Diane me había dicho una vez que Alaska era el lugar donde las almas eran verdaderamente libres. Quería que llevara sus cenizas allí y las esparciera en la bahía de los glaciares. Este viaje de lujo había costado $55,000. Cada centavo había salido de mi propio sudor y esfuerzo. Le había confiado a Sara mis tarjetas y toda la reserva. Creía que mi hija honraría el último deseo de su madre, pero había depositado mi confianza en la persona equivocada. Una notificación de correo electrónico parpadeó en la tableta que estaba en la esquina de la mesa del comedor.
Era una confirmación de la compañía de cruceros que mostraba que la información del pasajero había sido modificada. Mi nombre había sido eliminado. En su lugar aparecían dos nombres desconocidos, Richard Sterling y Eleanor Sterling, los suegros de Sarah. Habían usado mis $55,000 para ganarse el favor de sus adinerados suegros. Sarah había convertido el último deseo de su difunta madre en un regalo para ganarse a los padres de su marido. Quería demostrar que pertenecía a la clase alta, aunque ese estatus se había forjado con el sudor y la sangre de su propio padre. Bajé la mirada hacia mis manos. Gruesas y ásperas cicatrices cubrían cada nudillo. Eran las marcas de 40 años trabajando en obras de construcción, luchando contra ladrillos, piedra y acero. Estas manos habían trabajado hasta sangrar para que Sarah pudiera asistir a una escuela internacional. Estas manos habían diseñado y supervisado personalmente la construcción de la mansión de $2,5 millones donde ella y Julian vivían ahora. Le cedí la casa a mi hija el día que se casó con Julian. Recordé la cena en esa mansión el mes anterior. Julian me había pedido amablemente que usara guantes durante la cena, alegando que mis cicatrices podrían incomodar a los invitados. Sarah se sentó a su lado sin decir una palabra en mi defensa. Simplemente sonrió y asintió, de acuerdo con su esposo. Ahora, por fin lo entendía. Para ellos, yo no era más que un viejo albañil cuya utilidad había caducado. Un tosco bloque de hormigón que arruinaba la impecable elegancia artificial de la familia Sterling. El dolor en mi interior se había enfriado. Se había endurecido hasta convertirse en algo oscuro, denso e irrompible. La traición de Sarah ya no me hacía llorar. Estaba fortaleciendo mi determinación. Me acerqué al retrato de boda que colgaba en la pared de la sala. La sonrisa de mi hija ahora parecía inquietantemente falsa. El fatídico barco zarparía a las 11 de esta mañana. Sarah y Julian creían haberme apartado discretamente de la escena. Pensaban que me quedaría en esta casa, sumida en la soledad y aceptando el destino de ser abandonada. Lo que no sabían era que cada ladrillo que sustentaba su lujosa vida había sido colocado por mí. Y una vez que el maestro constructor decidiera reclamar el plano, toda la estructura se derrumbaría. Me senté frente a mi computadora. Abrí el software de gestión del sistema de datos de mi antigua empresa constructora. Mis dedos curtidos se movían por el teclado con absoluta precisión. Necesitaba revisar cada conexión financiera que había establecido con mi hija. Quería saber hasta dónde se había extendido la podredumbre, pero cuando la pantalla mostró nuestra cuenta compartida, de repente me quedé paralizada. Una extraña transacción apareció ante mis ojos, ejecutada desde la propia cuenta de Sarah apenas unas horas antes. Los números que parpadeaban en la pantalla apuntaban a una conspiración mucho más horrible que robarme las vacaciones. Mis dedos se congelaron sobre el teclado. En la pantalla del ordenador, el sistema de reservas del crucero por Alaska estaba abierto. Mi nombre no solo había sido reemplazado, sino que había sido borrado quirúrgicamente del historial de reservas en línea con una precisión impecable. No quedaba ni rastro que demostrara que alguna vez había formado parte de ese viaje. Sarah lo había llevado a cabo metódicamente. Había usado la contraseña compartida que le había confiado para privar a su propio padre de sus derechos. Con la experiencia de un contratista con 40 años de trayectoria, comprendía los principios que rigen cualquier estructura. Una vez que aparece una grieta en los cimientos, el edificio entero está a punto de derrumbarse. Indagué más a fondo en los registros financieros. El extracto de nuestra cuenta bancaria conjunta apareció en la pantalla. Entrecerré los ojos al ver las cifras. Había una congelación temporal de activos pendiente de aprobación. El motivo que figuraba en el documento adjunto me oprimió el pecho. El titular de la cuenta, Harrison, muestra signos de capacidad jurídica disminuida debido a problemas de salud mental. Sarah estaba intentando tomar el control de mis bienes. No solo le había robado el último viaje a Diane, sino que además estaba tramando encerrar el resto de mi vida en una jaula legal. Una oleada de asco me subió por la garganta. La hija que una vez cargué en mis brazos, la niña que solía romper a llorar cada vez que me raspaba un dedo en una obra, ahora estaba usando el plan más cruel posible para que me declararan legalmente incapacitado. Me recosté en la silla.
La habitación estaba helada. El arte de la demolición no consiste en blandir un mazo a ciegas. Un constructor experto sabe cómo identificar el punto crítico de carga del edificio y colocar los explosivos con perfecta precisión. Una vez que decides derribar un edificio, más te vale estar preparado para que el polvo y los ladrillos que caen te sepulten también. Sarah y Julian habían elegido comenzar esta guerra. Creían que yo no era más que un viejo bloque de hormigón, inmóvil y fácilmente aplastable. No tenían ni idea de que yo era quien había mezclado el mortero y vertido los cimientos bajo los que se sustentaba su existencia. Apagué la pantalla del ordenador. Luego me levanté y caminé hacia el armario. Saqué una chaqueta oscura. El teléfono en mi bolsillo vibró con una alerta de ubicación. Provenía de la cuenta de seguimiento del vehículo familiar, que aún estaba registrado bajo mi plan de mantenimiento. En ese momento, el coche estaba aparcado frente a una clínica privada en las afueras de la ciudad. Intuí que allí se estaba gestando la trampa que me estaban preparando. Tomé las llaves del auto. Necesitaba ver con mis propios ojos el plan para su crimen. Mi hija y su calculador esposo estaban allí, preparándose para firmar la sentencia de muerte de la vida que había construido. Apagué las luces y salí de la casa al silencio de la madrugada. Mi auto atravesó la niebla, dirigiéndose directamente a la clínica privada en las afueras de la ciudad. Todo coincidía con los datos de ubicación. El auto de lujo que le había comprado a Sarah estaba estacionado en un lugar destacado en la esquina del estacionamiento de la clínica. Salí del auto, me bajé la capucha de mi chaqueta oscura y caminé en silencio por el pasillo desierto del ala VIP. Una risa suave llegó desde la última habitación al final del pasillo. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Me pegué a la sombra junto al muro de concreto. Dentro, Sarah estaba sentada con una pierna cruzada sobre la otra, sosteniendo una taza de café. Frente a ella estaban Julian y un hombre de mediana edad con bata blanca de laboratorio. La voz calculadora de Julian rompió el silencio. El médico ha aceptado, ¿verdad? Todos los documentos de diagnóstico tienen que ser impecables. Un solo error y lo perdemos todo. Sarah tomó un sorbo de café, su voz dulce como el azúcar pero llena de veneno. No te preocupes. El soborno de $39.500 ya se ha transferido a su cuenta privada. El médico jefe firmará los documentos que confirman que mi padre tiene Alzheimer avanzado. Últimamente ha estado un poco olvidadizo. Será fácil atraparlo después de solo unas pocas preguntas. Julian asintió, una sonrisa triunfal se extendió por su rostro calculador. Perfecto. Una vez que el tribunal declare al anciano legalmente incapacitado, el control del fideicomiso de $22 millones será tuyo. Después, lo enviaremos al Hospital Psiquiátrico del Norte. Está completamente aislado. No tendrá forma de contactar con el mundo exterior. Este viaje a Alaska es solo el primer paso para aislarlo de todos sus conocidos. Sarah soltó una risita. Papá debería haberse quedado en casa. En cambio, insistió en ir a Alaska a esparcir las cenizas de mamá. ¡Qué fastidio! Estoy harta de fingir ser la hija devota. De pie frente a la puerta, cada palabra que Sarah pronunciaba me golpeaba como descargas eléctricas. Sentí un nudo en el estómago y luego me quedé helado. La crueldad de mi hija superaba con creces mi peor pesadilla. No solo me robaba el dinero. Quería borrar mi existencia legal de este mundo. Quería encerrarme en un hospital psiquiátrico hasta que muriera para apoderarse de mi fideicomiso de $22 millones. Mi dolor abrumador se transformó de repente en algo tan frío e implacable como el acero que recorría mis venas. No lloré. No entré furioso en la habitación. Mi rostro permaneció terriblemente impasible. Los instintos de un contratista experimentado tomaron el control. Saqué mi teléfono y encendí la grabadora. Cada palabra de su conversación, desde el soborno de $39.500 hasta la conspiración para apoderarse de mi fideicomiso, quedó grabada íntegramente. Creían que yo era un anciano frágil al borde del colapso. No tenían ni idea de que acababan de activar la máquina de demolición más despiadada imaginable. Sarah creía que su padre era un viejo bloque de hormigón que se podía convertir fácilmente en polvo.
No tenía ni idea de que acababa de plantar los explosivos bajo sus propios pies. Guardé el teléfono en el bolsillo y me di la vuelta para irme. Mis pasos resonaron en el suelo de baldosas, firmes y pesados. El plan para la purga ya estaba completo en mi mente. El siguiente paso era encontrar un aliado con garras lo suficientemente afiladas para ayudarme a despojar a estos traidores de todo. Saqué el teléfono y marqué un número al que no había llamado en años. En cuanto la persona al otro lado de la línea contestó, hablé con una voz tan fría como el hielo. Reed, necesito que te prepares para la mayor demolición que jamás hayamos hecho. Mi coche se detuvo frente a un edificio de oficinas de cristal oscuro en pleno centro de la ciudad. El reloj marcaba exactamente las 8 de la mañana. Abrí la puerta y entré en la oficina del último piso. Mitchell Reed, el abogado conocido como el tiburón del mundo jurídico, ya me esperaba con una taza de café negro fuerte. Reed me miró con expresión fría e inexpresiva y arqueó una ceja. Dejé el teléfono sobre el escritorio de cristal. Reproduje la grabación que acababa de hacer en la clínica privada. La voz falsamente dulce de Sarah y la malicia calculada de Julian resonaron en la silenciosa oficina. Reed escuchó sin perderse ni una palabra. Detuvo la grabación, se recostó en su silla y sonrió con peligrosa satisfacción. Un plan perfecto para ir a la cárcel. Podría tener a esos dos y a ese doctor entre rejas mañana mismo si quisieras, dijo Reed. Negué con la cabeza. Tenía los ojos inyectados en sangre, pero mi voz seguía tan plana como la superficie de un lago helado. La cárcel sería demasiado fácil para ellos ahora mismo. No quiero que los encierren antes de que hayan tenido la oportunidad de disfrutar de su victoria. Quiero destruir los cimientos de sus vidas mientras están en la cima de su falso éxito. Quiero que experimenten la pérdida absoluta de todo en un solo día, tal como planearon arrebatarme la vida. Reed sonrió con picardía, sus ojos brillando de interés. Ese es exactamente el estilo que esperaría de un maestro contratista. Entonces, ¿por dónde quieres empezar? Por los pilares de carga, respondí con voz firme como el hormigón recién vertido. La mansión de $2,5 millones en la que viven. La cuenta conjunta de $450,000 y toda la prestigiosa reputación de la que la familia Sterling se enorgullece tanto. Yo lo construí todo y seré yo quien lo derribe. Reed abrió un grueso archivo sobre el escritorio. Me deslizó un documento. Los estatutos y las disposiciones complementarias de tu antigua constructora siguen siendo legalmente válidos. Tanto la casa como el fideicomiso tienen condiciones. Si Sarah comete algún acto que perjudique al creador del fideicomiso, tienes el derecho incondicional de reclamarlo todo en 24 horas. Además, tengo un amigo, Víctor Rossi, un conocido inversor inmobiliario especializado en la compra de propiedades en dificultades. Está dispuesto a transferir dinero en efectivo de inmediato a cambio de esa mansión. Tomé la pluma estilográfica negra. Sin la menor vacilación, firmé una serie de documentos que otorgaban a Mitchell Reed plena autoridad. Cada firma se sentía como un martillazo que clavaba el último clavo en el ataúd financiero de mis dos hijos ingratos. Creían que yo era un viejo indefenso que no podía hacer nada más que ver cómo me robaban mi último sueño. No luchaban contra un viejo indefenso. Luchaban contra el arquitecto que había construido todo su mundo. Reed recogió los documentos y miró su reloj de pulsera. Son las 9. Su barco zarpa a las 11. Tengo 2 horas para prepararme. Me levanté y me abotoné la chaqueta. Luego salí, dejando atrás el bufete de abogados. Mi siguiente destino era el puerto donde estaba atracado el crucero de 6 estrellas. Quería ver las sonrisas triunfantes en los rostros de Sarah y Julian antes de que la orden de demolición se pusiera en marcha oficialmente. Me mezclé entre la multitud en el puerto, con la mirada fija en la cubierta de lujo donde una horrible tragedia estaba a punto de comenzar sin que nadie involucrado tuviera la más mínima idea. El sol de las 11 en el puerto era cegador e implacable. El enorme crucero de 6 estrellas se alzaba sobre el agua como un castillo flotante. Me quedé entre la multitud de personas que despedían a los pasajeros. Oculto tras un gran pilar de hormigón, mantuve la vista fija en la cubierta VIP. Allí estaba Sarah.
Llevaba un elegante vestido de seda blanca. Junto a ella estaban Julian y sus padres, el señor y la señora Sterling. Reían juntos, radiantes de emoción. Julian descorchó una costosa botella de champán. La espuma se elevó en el aire mientras estallaban los aplausos a su alrededor. Levantaron sus copas para celebrar su lujoso viaje a Alaska. Estaban gastando el dinero que yo había ganado con mi sudor. Estaban pisoteando el último deseo de Diane para poder entregarse a su versión artificial de la alta sociedad. Sarah se inclinó y le susurró algo al oído a su suegra, con el rostro radiante de triunfo. No tenía ni idea de que el padre al que acababa de abandonar estaba justo debajo, observándola en silencio. Miré a la hija a la que una vez amé más que a nada. El último rastro de compasión que había en mí desapareció. En su lugar quedó una determinación absoluta. La bocina del barco sonó con fuerza, rasgando el aire. La embarcación comenzó a moverse, alejándose lentamente del muelle. Una columna de humo gris salía de su imponente chimenea. Mientras veía cómo el barco se alejaba de la costa, saqué el teléfono del bolsillo. Le envié un breve mensaje al abogado Mitchell Reed, detonar. La demolición comenzó oficialmente. Mientras el barco llevaba a la familia Sterling al vasto océano abierto, una devastadora tormenta financiera, cuidadosamente programada de antemano, arrasaba el continente. Los servicios públicos, las cuentas bancarias, los derechos de propiedad y todo lo que poseían serían cortados sin piedad, del mismo modo que se corta la electricidad de un edificio antes de demolerlo. Me di la vuelta y me alejé, mis pasos resonando con fuerza en el muelle de hormigón. Subí al coche y arranqué. El vehículo se alejó, dejando atrás el lujoso crucero. La traición de mi hija estaba a punto de recibir un precio justo. Durante las siguientes 5 horas, destruiría personalmente cada pilar financiero que había construido para ellos. El crucero de 6 estrellas se deslizaba suavemente sobre las olas hacia mar abierto. Sarah y Julian aún estaban embriagados por su sensación de victoria. No tenían ni idea de que la red de comunicaciones marítimas estaba a punto de conectarlos con una cruda realidad. De repente, el teléfono de Sarah empezó a vibrar con una serie de alertas urgentes. Una notificación de emergencia del banco apareció en la pantalla, indicando que la primera pesadilla había llegado oficialmente al otro lado del océano. Me senté en la oficina provisional del inversor Víctor Rossi. El reloj marcaba exactamente las 12 del mediodía. La tormenta de demolición había comenzado oficialmente. No perdí ni un segundo. Durante las siguientes 5 horas, llevé a cabo 3 fases de la purga con la precisión de un experto en desactivación de explosivos. El primer paso fue recuperar la propiedad de la mansión. El abogado Mitchell Reed envió una notificación legal de emergencia a la administración de la exclusiva comunidad residencial. La mansión de $2,5 millones, registrada a nombre de Sarah, contenía una cláusula crucial. La propiedad sería recuperada inmediatamente si el beneficiario abusaba o conspiraba para perjudicar a la persona que la había donado. La grabación de la clínica privada era una prueba irrefutable. La propiedad de la casa volvió a mí casi al instante. El segundo paso fue cortar el salvavidas financiero. Inicié sesión en nuestra cuenta bancaria conjunta. Los $450,000 que habíamos acumulado a lo largo de los años estaban allí. Este era el dinero que Sarah pretendía usar mientras me privaba de mis derechos legales. Con un solo toque, ejecuté la transferencia. El saldo en la pantalla se redujo a 0. El sistema financiero de Sarah perdió oficialmente sus pilares de apoyo. Su fuente de financiación se había cortado, como un edificio sin electricidad. El tercer paso era desmantelar lo que quedaba. Me giré hacia Víctor Rossi. El famoso magnate inmobiliario sonrió mientras colocaba un maletín lleno de documentos sobre la mesa. Firmé el contrato de venta de la mansión a Rossi por menos de su valor de mercado. El bloqueo de la cuenta se activó inmediatamente a través del sistema electrónico. En cuanto a la casa, impuse una sola condición: Rossi tendría plena autoridad para enviar a su equipo de mudanzas para precintar la propiedad y retirar todas las pertenencias de Sarah y Julian durante los 3 días que estuvieron varados en el mar. No se podía dejar nada atrás.
Me puse de pie y estreché la mano de Rosie. Mis dedos, marcados por las cicatrices, se apretaron alrededor de la suya. Todo había terminado. La casa de Sarah ahora pertenecía a otra persona. Sus cuentas bancarias estaban vacías. La imagen de clase alta que tanto se había esforzado por construir se había desmoronado desde sus cimientos. Salí de la oficina de Rosie y miré al cielo azul. La fuerza de un contratista experimentado reside en saber cómo derrumbar una estructura sin lanzar un solo ladrillo. Sarah y Julian se creían muy listos. Creían que podían encerrarme en una institución psiquiátrica mientras disfrutaban de una vida de lujo en alta mar. En ese preciso instante, en alta mar, el crucero de 6 estrellas seguía deslizándose sobre las olas. Sarah entró en una boutique de lujo a bordo. Vio un bolso de edición limitada con un precio de $9,000. Sonriendo con tranquila seguridad, entregó su tarjeta de crédito VIP negra a la cajera. No tenía ni idea de que, en el momento en que la tarjeta pasara por el terminal, sonaría un largo tono de error, atrayendo miradas sospechosas de todos a su alrededor. La humillación en medio del océano fue solo el aperitivo. El verdadero choque con el hormigón armado les esperaba de vuelta en tierra firme. Un largo tono de error resonó en la lujosa boutique a bordo del barco cuando el lector de tarjetas rechazó el pago. La dependienta miró a Sarah con expresión de disculpa. Lo siento, señora. Su tarjeta ha sido rechazada, dijo. Sarah arqueó una ceja, su arrogante sonrisa se congeló al instante. Retiró la tarjeta negra con frustración. Pruébela de nuevo. Esta es una tarjeta VIP. Tengo cientos de miles de dólares en mi cuenta. Es imposible que la rechacen, espetó. Su suegra, la señora Sterling, carraspeó con irritación. Otros pasajeros adinerados comenzaron a girarse para observar. El lector de tarjetas emitió el mismo tono de rechazo por segunda vez. El rostro de Sarah pasó de estar rojo como un tomate a estar pálido como un fantasma. Inmediatamente sacó su teléfono y abrió su aplicación bancaria. El Wi-Fi del barco tardó unos segundos en cargar la información de la cuenta. Cuando finalmente apareció el saldo, Sarah sintió que el corazón se le paraba. 0. Hasta el último dólar de los $450,000 de nuestra cuenta conjunta se había retirado mediante banca en línea antes incluso de que el barco zarpara. Incluso las tarjetas de crédito secundarias de ella y de Julian habían sido bloqueadas permanentemente. Un aviso legal de color rojo brillante apareció en la pantalla, activos congelados bajo acción legal de emergencia debido a una disputa de propiedad y sospecha de fraude. ¿Qué está pasando, Sarah? ¿Por qué no puedes ni pagar un bolso?, preguntó la señora Sterling, con un tono cada vez más frío y despectivo. Sarah tartamudeó mientras gotas de sudor le corrían por la frente. Yo, no lo sé. Quizás el sistema bancario esté teniendo problemas. La humillación estaba lejos de terminar. Julian llegó corriendo desde el casino del barco, con el rostro pálido. Agarró a Sarah del brazo y la llevó a un rincón apartado. Mis tarjetas también están bloqueadas. Las de mis padres también. El saldo de nuestra suite VIP no se ha procesado por completo porque el sistema dice que nuestros métodos de pago ya no son válidos, susurró Julian con voz temblorosa. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando?, gritó Sarah presa del pánico. En ese momento, uno de los oficiales de seguridad del barco se acercó a ellos. Hizo una reverencia cortés antes de hablar con un tono firme y profesional. Señor y señora Sterling, debido a problemas con sus métodos de pago registrados, nos vemos obligados a revocar su acceso al restaurante VIP y a todos los servicios premium. Por favor, trasládense a la sección de pasajeros estándar. Ese golpe directo dejó a la familia Sterling completamente atónita. Momentos antes, habían sido pasajeros de primera clase bebiendo champán comprado con mi dinero en el salón VIP. Ahora, los estaban escoltando a la categoría más baja de pasajeros a bordo del barco. Se encontraron haciendo fila con cientos de pasajeros comunes esperando para recibir comidas tipo buffet gratuitas. La señora Sterling bajó la mirada hacia la bandeja de la cafetería antes de volverse hacia Sarah con una mirada que podría haber atravesado el acero. Nos dijiste que tu familia era rica.
Nos dijiste que tu padre era un anciano senil fácil de manipular. Entonces, ¿por qué somos nosotros los que estamos siendo humillados así, siseó? Sarah se quedó paralizada entre la multitud de pasajeros, aferrada al teléfono que apenas tenía señal en medio del océano. Miró a Julian, pero su calculador esposo simplemente apartó la mirada, reacio a mirar a los ojos de la gente a su alrededor. Las primeras grietas habían aparecido en su familia perfecta. El barco continuó surcando el vasto océano. Los dedos temblorosos de Sarah marcaban mi número una y otra vez, pero solo oía interminables timbres sin respuesta. Por primera vez, un miedo genuino comenzó a apoderarse de ella. No tenía idea de que todo lo que sucedía a bordo del barco era solo un suave preludio. Las verdaderas ruinas les esperaban cuando el barco finalmente regresara a la costa. 3 días después, el fatídico viaje llegó a su fin. Sarah y Julian desembarcaron con un aspecto completamente agotado. Su imagen de lujo, cuidadosamente construida, se había hecho añicos tras días de soportar el desprecio de los Sterling. En cuanto el teléfono de Sarah recuperó la señal, inmediatamente tomó un taxi y corrió directamente a la mansión de $2,5 millones. Necesitaba un lugar donde escapar de la humillación. Necesitaba recuperar sus pertenencias de diseñador y salvar lo que quedaba de su dignidad. El taxi se detuvo en la puerta principal. Sarah salió y se quedó paralizada. Todo el sistema de cerradura inteligente con sus cerrajes de latón pulido había sido reemplazado por cerraduras mecánicas de alta resistencia, como las que se usan en las obras de construcción. En la puerta no estaba el guardia de seguridad habitual. En cambio, 2 hombres uniformados de una empresa de mudanzas bloquearon la entrada. ¿Qué es esto? ¿Mudanza? Déjenme entrar a mi casa, gritó Sarah mientras corría hacia la puerta. Un hombre salió del interior. Era Víctor Rossi. Tenía en la mano el contrato de compraventa con mi firma. Señorita Sterling, le sugiero que mantenga la calma. Esta casa ahora es legalmente mía. Su padre me la vendió hace 3 días, dijo Rossi con frialdad. Sarah parecía como si le hubiera caído un rayo. ¿Vendió la casa? Imposible. Esta es mi casa. Ese viejo tiene Alzheimer. No tenía ningún derecho legal a venderla, gritó histéricamente. Rossi se encogió de hombros y señaló al otro lado de la calle. Entonces quizás debería ocuparse de eso con sus pertenencias. Simplemente cumplí con los términos del contrato. Todo fue retirado. No quedó nada. Sarah se giró para mirar hacia donde él señalaba. Todo su mundo de lujo estaba expuesto a plena luz del día. Ropa de diseñador, bolsos caros y tacones de alta gama habían sido amontonados en una enorme pila en la acera. Sobre la pila colgaba un gran trozo de cartón con gruesas letras rojas garabateadas. Cosas gratis. Llévate lo que quieras. Los peatones ya se habían congregado alrededor. Rebuscaban con avidez entre los objetos caros que Sarah había atesorado más que nada. Una mujer de mediana edad sostenía alegremente el vestido de noche que Sarah había usado en la recepción de su boda. Un niño pequeño pisó la caja del reloj de lujo de Julian sin pensarlo 2 veces. El orgullo de Sarah se desmoronó por completo. Se lanzó entre la multitud, intentando desesperadamente recuperar sus bolsos. «Suéltenlos. Son míos». «Malditos, suéltenlos», gritó, con el rostro contraído por la rabia y la humillación. Julian se acercó por detrás de ella. En el instante en que vio la devastación y la pila de documentos legales de propiedad de Rossi, comprendió exactamente lo que había sucedido. Se detuvo en seco. No hizo ningún movimiento para ayudar a su esposa. Justo entonces, llegaron los suegros de Sarah. El señor y la señora Sterling contemplaron el caos en la acera y a su nuera, que gritaba como una loca en medio de la calle. La señora Sterling bajó la ventanilla del coche y miró a Sarah con absoluto disgusto. ¡Qué familia de estafadores baratos! Julian, recoge tus cosas y vuelve a casa con nosotros. Solicita el divorcio de inmediato. Una familia como esta no merece poner un pie en la casa de los Sterling. Su coche arrancó inmediatamente, dejando a Julian corriendo tras él, desesperado por aferrarse a su último salvavidas.
Sarah se quedó sola en la esquina. Su marido la había abandonado. Sus suegros la despreciaban. Su fortuna se había esfumado. Se desplomó de rodillas junto al montón de pertenencias destrozadas, sollozando desconsoladamente mientras los transeúntes la señalaban y susurraban. La doble traición del mismo marido al que una vez adoró la afectó más que nada. Entonces, entre sollozos ahogados, el teléfono que llevaba en el bolsillo empezó a sonar de repente. En la pantalla aparecía un nombre familiar, papá. Los dedos temblorosos de Sarah presionaron el botón de respuesta. Sostenía el teléfono contra su oreja con las manos aún cubiertas de tierra de la acera. Mi voz se escuchó a través de la línea. No había ira en ella. No había amargura. Solo una calma tan fría e inquebrantable como el hormigón que había vertido durante los últimos 40 años. Papá, por favor, sálvame. Julian me dejó. La familia Sterling me abandonó. Lo he perdido todo, papá. Sé que me equivoqué. Por favor, llévame a casa, sollozó Sarah desesperadamente. Yo estaba de pie en la sala de espera del aeropuerto internacional. A través de las ventanas, observé el avión preparándose para llevarme a Alaska. Acerqué un poco más la maleta que contenía las cenizas de Diane. No tengo Alzheimer, Sarah, pero finalmente he despertado, dije, cada palabra tan decisiva como el golpe de un martillo clavando un clavo. Sarah se quedó en silencio. Sus sollozos se le atoraron en la garganta. Comprendió que nada de esto había sido una coincidencia. El viejo padre al que había despreciado había destruido personalmente el mundo que ella había construido. Te construí un buen hogar, pero decidiste destruir sus cimientos. Tú y Julian sobornaron a un médico con $39,500 para que me declararan demente. Envié la grabación completa y todos los registros de transacciones al FBI hace 2 horas. Ya están de camino para encontrarlos a ti y a ese médico. Tendrán que responder por sus actos ante la justicia. Papá, por favor, no me hagas esto. Soy tu única hija, gritó Sarah con desesperación. Renunciaste al derecho a ser mi hija en el momento en que borraste mi nombre del viaje de tu madre. Vive el resto de tu vida entre las ruinas que creaste con tus propias manos. Terminé la llamada. Saqué la tarjeta SIM de mi teléfono y la tiré a la papelera que tenía al lado. Luego caminé hacia la puerta de embarque sintiéndome más ligero que en años, como si acabara de completar el mayor proyecto de construcción de mi vida. Mi historia es una lección valiosa sobre la familia y la devoción filial. El perdón ilimitado de los padres a veces puede crear hijos ingratos. Empiezan a tratar el amor como algo a lo que tienen derecho. Empiezan a creer que lo que pertenece a sus padres les pertenece por derecho. Son amables con sus hijos, pero nunca permitan que su amabilidad se convierta en una herramienta para que otros se aprovechen. Una vez que los cimientos de la moralidad empiezan a pudrirse, toda la riqueza y el prestigio del mundo no son más que un castillo construido sobre arena, listo para derrumbarse en cualquier momento.